Hola, te saluda el profe Darío Mesa, docente del Instituto Superior Tecnológico de Fútbol. Hoy con otro tema importantísimo en el proyecto de educación continua, la fase del jugador en el ámbito de iniciación, cómo trabajar por etapas, cómo se puede planificar un proyecto, cómo podemos resolver problemas desde temprana edad y cuáles son los parámetros idóneos que tenemos que tener en cuenta para un buen desarrollo del niño. No saltarnos las etapas ni que tenemos que tener en cuenta que es la base más importante para el crecimiento y desarrollo de un jugador. Etapas específicas en formación y desarrollo por edades. Es importantísimo que en nuestras planificaciones como formadores, como entrenadores, como instructores, es que lo manejemos dependiendo al niño por etapas de cada edad o por bases. Puede ser de 6 a 9 años un método de trabajo para el crecimiento o por edades. Por ejemplo, vamos a hablar de la primera etapa, que se la considera de la percepción sensomotora, que es cuando un niño está entre la edad de 5 o 6 años. Denominamos la segunda etapa de acostumbramiento, la de 7 y 8 años. La tercera etapa es de los fundamentos individuales, donde nos enfocamos a los fundamentos, tanto más personalizado el jugador, entre las edades 9 y 10 años. En la cuarta etapa es de los fundamentos individuales y colectivos, donde entramos ya en los 11, 12 años. Inclusive en esta etapa es donde se puede involucrar ya los roles específicos y parte de la táctica. La quinta etapa de adaptación a los fundamentos, todo lo aprendido en años anteriores, tratar de irlos desarrollando, mejorando, perfeccionando, tratar de trabajar ya lo colectivo, lo que son los roles y la táctica. Táctica específica, táctica fija, todo lo que concierne a lo que es táctica, ¿no? La sexta etapa del primer y segundo rendimiento, cuando un niño está entre 15 y 16 años. Aquí ya la competitividad pasa a ser uno de los primeros puntos importantes para el crecimiento del jugador porque ya comenzamos a hacer evaluaciones si estamos bien, si el niño ha crecido, si el niño está haciendo lo que ha sido en su escala de formación, todo lo que viene aprendiendo y lo trata de desarrollar para que ya haya un rendimiento, ¿no? Y la última etapa es la del rendimiento, 17 años en adelante, es donde ya el niño ha completado su etapa de formación. Ojo, no quiere decir que en esta etapa el niño no va a seguir aprendiendo. Cada día el jugador aprende, pero con los conceptos, las aclaraciones, la reglamentación, el funcionamiento dentro y fuera del campo, los valores que el niño haya aprendido lo lleve al élite, ¿no? A donde nosotros queremos que nuestros jugadores lleguen a cierta edad. En la etapa 6 del primer y segundo rendimiento hay chicos que inclusive de 15 y 16 años ya están en el equipo de primera. Inclusive en estas etapas es donde nuestros jugadores en el futsal son partícipes de las selecciones ecuatorianas. Y a nivel de Sudamérica son partícipes de microciclos, de entrenamientos, y no podemos tener jugadores con vacíos o con lagunas mentales que dañen lo planificado por un seleccionador. Sabemos que un seleccionador tiene que tratar de formar, pero no hacer el trabajo que realiza un club formativo o un joven, sino que ya tratar de trabajar más específicamente como selección. Y es por eso donde tenemos que atacar, donde tenemos que planificar, donde tenemos que tener bases específicas como entrenador, cuáles son las etapas idóneas, cuáles son las tareas importantes en cada edad, qué se trabaja, cómo se trabaja para que nuestros jugadores, cuando ya lleguen a los 15, 16 años, sean productivos para los clubes, para un campeonato de élite e inclusive para la selección de cada país, ¿no? Hoy en día es importantísimo que la Conmebol realice estas competencias formativas porque es una motivación para el niño, ¿no? Incluso el futsal, dependiendo por parte nuestra, que lo vamos a ver más adelante,
es importantísimo que estén motivados. ¿Por qué juegan al futsal? ¿Por qué me inclino al futsal? ¿No? Cuando un niño comienza a ver que es un jugador con tanta destreza desarrollada porque en la etapa formativa lo hizo bien mediante una planificación, va a tener mucho beneficio cuando llega a los 15 y 16 años. El niño es el modelo de la vida. Esto es un concepto que lo pude organizar para que usted lo entienda. El niño es el modelo de la vida que le da éxito al futsal y al fútbol. En él nace y se desarrolla la pasión y el amor al juego. Sin él no existiera el rey de los deportes. Si nosotros no tenemos una formación como la educación que tenemos que ir a primaria, secundaria y después a nivel superior, no vamos a tener personas de bien para la sociedad. Lo mismo pasa en el deporte, en el ámbito del futsal. Tenemos la etapa de iniciación. Ojo, aquí he hecho 4 etapas. Las he dividido más globalizadas para que podamos entender qué se tiene que trabajar y cómo se puede trabajar. Hay 2 maneras. La primera, la que le desglosé por edades, que inclusive un equipo profesional lo tiene que trabajar por edades. En una escuela de fútbol lo podemos hacer por tiempo y por espacio y por dinero y por estructura. Lo podemos hacer por estas etapas, como lo hemos dividido. Iniciación, que es de 6 a 9 años. Desarrollo, que es entre los 10 a 12 años, 13 años. Tecnificación, que ya hablamos de 14 a 16 años. Y rendimiento, que hablamos de 17 años en adelante, ¿no? Son las etapas que uno inclusive puede planificarla tomando estas para hacer un macro, un meso y los microciclos de entrenamientos que nos va a ayudar en el crecimiento del niño, en el crecimiento del joven. He dividido estas 2 etapas para que entienda cómo puede trabajar un club totalmente estructurado por edades, 5, 6, 7, 8, y esta subdivisión para que trabaje en una escuela de fútbol, dependiendo por faltas de recursos, por falta de estructura, vuelvo a repetir, y con esto, teniendo como base, realizar mis planificaciones y llevarla adecuadamente para el crecimiento del jugador, ¿no? Cuando un niño está en iniciación, tenemos que tener en cuenta qué es lo que voy a hacer, o lo que más adelante vamos a trabajar, qué se trabaja en iniciación, que es el punto más importante, y desarrollo, que son las 2 etapas importantísimas que yo trataré de ayudarlos para que ustedes ganen conocimiento, adquieran conocimiento y traten de equivocarse menos. Ojo, el entrenador siempre se va a equivocar. La idea es equivocarse menos para el desarrollo y el beneficio del jugador y el beneficio de la sociedad. Poder formar jugadores de bien y que tengamos jugadores netamente de élite a mediano plazo. Esto es un proyecto deportivo. ¿Cómo yo puedo realizar un proyecto deportivo, no? Se lo quiero presentar al municipio, se lo quiero presentar al presidente de una escuela de fútbol, de futsal, se lo quiero presentar a un consejo de gobierno, quiero armar mi propia escuela de futsal. Entonces, ¿cómo yo puedo tener en cuenta un proyecto? ¿En qué me tengo que enfocar? Tengo que primero saber los aspectos socioculturales de cada país, de la cultura, lo social, la realidad de cada país, qué es lo que existe en cada país, ¿no? Hablemos de nuestro país, de Ecuador, qué es lo que existe a corta edad de niños, juegos en parques, juegos en calle, el indoor callejero. Eso no es una desventaja, eso es una fortaleza, porque es el aprendizaje empírico, es el aprendizaje callejero, es el aprendizaje que a corta edad el niño comienza a tener atrevimiento, a aprender a tener creatividad, a aprender a perder el miedo sobre todo, ¿no? Eso es lo que nos va a ayudar. Y a eso hay que sacarle el máximo provecho y tratar de llevarlos al campo real. Una buena preparación en una escuela de futsal, una buena preparación en los equipos de primera, con sus bases, y nos va a ayudar a tener buenos jugadores. El perfil del entrenador. Hay que ser creativo, innovador, amigo, alegre, muchos ámbitos, muchos aspectos más que no los pude anotar, pero
Dentro de todo, el entrenador en temprana edad del niño tiene que ser muy creativo, muy innovador, siempre tratar de que el niño aprenda mediante el juego como base, ser amigo del jugador, tratar de motivarlo siempre, no tratar de hacerlo que porque el niño tuvo una equivocación, tratar de corregirlo delante de todos los chicos y dañarlo psicológicamente, no, motivarlo que sí puede, que vamos, que la siguiente. Alegre siempre. Un niño siempre está con una sonrisa y si un niño tiene muchos problemas personales en el hogar y todo, es ahí donde entra el entrenador. El perfil del entrenador es uno de los puntos más importantes. Incluso hay el estilo de un entrenador que es paternal, que entra en cómo llegar al niño, saberlo motivar desde la casa, ¿no? Con muchos premios, que el niño entienda que cuando viene a entrenar se olvide de todo, ¿no? Porque un niño viene por diversión, ¿no? Alegría, y hay que tratar de que siga utilizando en esta etapa de iniciación, que utilice el balón y el futsal como una herramienta para aprendizaje y para crecer, pero sobre todo para que se divierta y siempre esté alegre. Adaptarlo al deporte. Yo quiero ser un entrenador de futsal, de baby fútbol, de fútbol. Bueno, lo hemos hablado anteriormente. El futsal es un deporte 5 versus 5 que me va a ayudar que el niño ayude. Me voy a inclinar por el futsal, entonces voy a formar mi escuela, tengo que tener mis métodos de trabajo, mi enseñanza, cómo va a ser mi didáctica para el niño, cómo voy a utilizar metodología para que el niño entienda que el futsal lo va a ayudar a desarrollar sin problemas y que va a ser un deporte que a él lo va a ayudar a crecer, a crear, a ser atrevido, a ser innovador. El baby fútbol, fulbito 6, el fútbol 7, que a corta edad y a temprana edad se lo tiene que realizar, ¿no? La planificación como método de enseñanza tiene que ser globalizada, tiene que ser analítica, que nos ayuda a nosotros a poder mejorar individualmente al jugador y también colectivamente y enfocarnos a hacer un conjunto sobre la parte física, sobre la parte técnica, sobre la parte táctica y lo psicológico. Hoy en día, tenemos que darle una organización, una disciplina al juego. No es jugar por jugar, no es que digamos el niño va a aprender mediante el juego, sí, mediante el juego, pero organizado. No podemos hacer entrenamientos ni ejercicios a corta edad, no, es porque el niño tiene, sí, pero hay un orden y una organización, que es parte de la táctica, donde el niño va a entender. ¿Dónde aprende sin organización? En la calle. Pero yo a ese juego le puedo poner una organización que es parte de la táctica y el niño va a aprender, solamente dándole recomendaciones, que más adelante lo vamos a ver. La planificación diaria, práctica, el juego como base, sí. No ser repetitivo. Tenemos que tener en cuenta que un niño entrena de 2 a 3 días por semana. ¿Por qué no meterle 4 días? Las sesiones de entrenamiento tienen que ser de 1 hora, hora y media. Por ahí en el futsal hay veces que se entrena de mañana, de tarde, doble jornada, una jornada. Pero un niño cuando entiende que el juego es la base del aprendizaje y nosotros somos innovadores en nuestras planificaciones, siempre vamos a tener contento al niño, ¿no? Siempre vamos a tener nuestra entrada en calor con juegos lúdicos, reales a lo que quiero que aprenda, que lo que puede pasar en un partido, ¿no? Lo que pasa en la parte principal de entrenamiento, llevarlos a ejercicios donde el jugador aprenda a tener conciencia, aprenda a descubrir qué es su cuerpo, qué es el juego y sobre todo a desarrollar esos problemas que presenta el juego, ¿no? Hay que ser muy minucioso y sobre todo tener un objetivo principal por cada sesión de entrenamiento cuando es la base temprana edad.